cuál es y cuál podrá ser el impacto de las movilizaciones en la epidemia en Colombia y hasta cuándo durará este pico. Hola, yo soy Gabriel Mesa Nichols, soy médico del CES, patólogo de la Universidad de Boston, administrador de la Universidad de California en Los Ángeles. Tuve el privilegio de trabajar como gerente de EPS Sura durante 15 años y esto lo cuento como referencia y contexto para lo que les voy a decir. Hoy es 23 de junio del año 2021, es el día 470 en Colombia de la pandemia. Hemos aprendido cosas interminables en estos meses, pero desafortunadamente también tengo que reconocer que creo que no aprendimos la lección. Llevamos un año y medio, 560 días desde el primer caso en Wuhan. Ahora en Colombia estamos pasando por el peor momento, con cifras impensables de más de 650 muertos al día por COVID. Colombia había sido un modelo para el mundo en el manejo de la pandemia. Yo creo que lo habíamos hecho bien, sin embargo, este tercer gran pico de casos y de fallecidos es diferente. Acá todo se desmadró. Entendamos un poquito qué pasó. Acá vemos que Colombia había tenido 4 picos de casos nuevos de COVID, había sido modelo en el mundo de seguimiento y de pruebas, con medidas tempranas que han salvado miles de vidas. El primer pico fue en agosto del año pasado, un segundo pico en noviembre, un tercer pico en enero de este año, un cuarto pico, que hasta ahí era similar a los anteriores, en abril de este año. Pero ¿qué hay de diferente? Recordemos que el 28 de abril comenzaron las movilizaciones durante 40 días y 40 noches, con aglomeraciones durante horas y días y noches enteras, que a pesar de las llamadas de los médicos y las autoridades que sabían lo que podía pasar, continuaron y pasó. Estábamos en un incendio voraz, que desde el punto de vista del COVID podemos entender como tal, y ese incendio estaba en su máximo esplendor el 28 de abril. Ese día salieron a la calle cientos de miles de personas pensando que el virus entendería su indignación y su desespero. Pero el virus es implacable. El incendio más grande de todos le echamos combustible durante 40 días seguidos y en este momento vemos las consecuencias de esto. Este es el gran pico en rojo que vemos acá. Este es el precio del desorden social desde el punto de vista del virus. Los contagios entre jóvenes que luego se enfermarían y llevarían la enfermedad a su casa o simplemente a otras personas en otra marcha, comenzando su transmisión exponencial entre las personas no vacunadas. En mi opinión, ese fue el gran pecado, no haber esperado que la vacunación siguiera avanzando y tengamos una mayor inmunidad. Colombia ha hecho un inmenso esfuerzo en vacunas, llegando a vacunar inclusive 350.000 personas en un día. Un esfuerzo que antes no se podía pensar que podíamos lograr, lo ha hecho muy bien. El ministro Fernando Ruiz y su equipo lo ha hecho de manera valiente y generosa, dedicado desde que inició la pandemia, todos los días. Vamos en 15 millones de dosis, 5 millones de personas, que es el 10% de la población más vulnerable y más expuesta, ya está vacunada. Y Sura, no me canso de decirlo, al igual que otras EPS muy buenas, Compensar, Sanitas, han hecho un trabajo impecable salvando vidas, no solo desde la vacunación, sino también con el tratamiento. Y yo entiendo que hay razones de sobra para estar inconformes. La salida tremenda a las calles después de año y medio de estar encerrados por el COVID, el miedo, la frustración, la rabia por la pérdida del empleo, por la recesión generada por la misma pandemia, por la falta de claridad ante el futuro, por la desigualdad y la violencia, por la incertidumbre. Y creo que no hemos sido suficientemente solidarios con quienes más necesitan ayuda en este momento de la pandemia, porque desde el punto de vista de salud mental todos estamos pasando por una epidemia también de ansiedad y de trauma, y tenemos que ser más compasivos, pero eso vamos a hablar al final. Entonces, sigamos para terminar de entender dónde estamos y qué sigue, pero sobre todo qué esperar y qué tenemos que hacer en este momento. Decíamos que el 28 de abril comenzaron las marchas. Ese día Colombia había reportado 19.750 casos. Es el segundo día más alto de la historia de Colombia hasta ese momento, el peor momento para salir a marchar precisamente. Entonces ahora miremos un poquito más porque este pico es diferente a los anteriores. En estos 500 días que apareció el COVID, hemos visto que en la mayoría de los picos en todos los países del mundo, incluyendo los picos anteriores en Colombia, el 88% de los casos y luego los fallecidos, se concentran en un periodo de 8 semanas. Digamos que ahí están concentrados, 4 de subida y 4 de bajada. Pues bien, miremos que así fueron los picos de agosto, noviembre y enero, y así había sido el pico de abril del 2021. Pero noten que resalto la palabra hubiera o habría sido, porque podemos ver que el comportamiento típico de estos casos se debe a 2 posibles causas. La primera, que el virus haya mutado, lo cual hoy sabemos que las mutaciones en Colombia no han impactado de manera significativa la virulencia o la transmisión del virus. O la segunda, que el comportamiento de los huéspedes del virus, o sea, las personas, haya cambiado, y sabemos que a partir del 28 de abril comenzaron los comportamientos en aglomeraciones gigantescas. El virus se propagó como fuego en una fábrica de papel,
Y podemos inferir que el triángulo rojo, precisamente que vemos acá, es el exceso de casos que se debe a los cambios de comportamiento comparado con los picos anteriores. También debemos reconocer que la presión de los paros llevó a que el gobierno declarara la apertura total, que dijera no van más los cierres, y es realmente una medida, esperemos, como sálvese quien pueda. Recordemos que las UCIs llevan al tope entre el 95 y el 100%, varios meses ya. Y aquí quiero aprovechar para, una vez más, gracias a los médicos, a los enfermeros y enfermeras, a los terapeutas, auxiliares, el personal de apoyo administrativo. Gracias a todos los hospitales, a las UCIs y a las UCRIs, a SURA, a todas las EPS, al ministro de Salud, a Lina Bustamante, la Secretaría de Salud de Antioquia, que ha hecho un trabajo heroico impecable, junto a Luis Fernando Suárez y a su equipo. Gracias de todo corazón. Y ahora miremos en fallecidos. Eso es lo más duro. ¿Cuántas muertes se pueden atribuir al cambio en los comportamientos sociales? Recordemos que el COVID es como un algoritmo, como un programa que se ejecuta en nuestro cuerpo, casi como un programa de computador .exe, que se ejecuta de manera predecible. Nos infectamos el día 1, los síntomas aparecen el día 5, el paciente consulta el día 9 porque se siente mal, lo intuban el día 11 y fallece el día 21. Es decir, en promedio, hoy estarán falleciendo las personas que se infectaron hace 3 semanas. Los fallecidos en el triángulo rojo son aquellos que se desvían del comportamiento típico de mortalidad en los picos anteriores. Entonces, ¿cuántas personas son? Yo hice una cuenta muy sencilla. Si el pico de fallecidos a finales de abril se comportara como los picos anteriores, hubiera tenido una subida que comenzó por los lados del 20 de marzo y hubiera terminado 8 semanas después, es decir, por los lados del 20 de mayo, 2 meses después. Extrapolé los casos de subida a los que debería haber de bajada y resté la diferencia del exceso de mortalidad día a día para cuantificar el valor de ese triángulo rojo que está ahí. Matemáticas muy simples. Al día de hoy, nada que el exceso de muertes de los cambios de los comportamientos sociales es de 12.098, o sea, más de 12.000 muertes adicionales debido a los cambios de comportamiento, precisamente en esos paros. Recordemos que hoy están falleciendo las personas que se infectaron a finales de mayo y principios de junio. Es decir, es difícil saber si ya estamos en la punta del pico, digamos en el summit máximo, aunque pareciera que quizás sí. Pero la mala noticia es que falta la bajada, que posiblemente será un valor similar al exceso de muertes que ya tuvimos de subida, es decir, otros 12.000 personas. Esto quiere decir que posiblemente el exceso de muertes, debido a los cambios de comportamiento, incluyendo las marchas, las protestas, las aglomeraciones, los enfrentamientos, la apertura del mercado, la movilización, digamos, normal de las personas, debe rondar por el lado de los 25.000 fallecidos adicionales. El tercer pico se prolonga porque el virus se diseminó a sus anchas, la población inmune por la infección o por la vacuna no era suficientemente grande. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? Primero, vacunémonos, todos los que se puedan vacunar, con la vacuna que tengan a la mano. Les recomiendo la columna de David Escobar del 20 de junio en El Colombiano, titulada La mejor vacuna. La mejor vacuna es la que te pongan y el mejor momento para aplicárteles apenas puedas. Segundo, sigámonos cuidando, cuidemos a los que no están vacunados. Sepamos que Colombia aún nos falta en la pandemia, no ha terminado y mucho menos en este país. Usemos mascarilla todo el tiempo, distanciamiento social, lavado de manos y recordemos que cualquier persona nos puede infectar. Tercero, acordémonos que la vacuna nos protege de enfermedad grave, complicaciones y muerte. Sin embargo, aún es posible que estando vacunados nos dé el COVID y lo transmitamos a otras personas. Sigamos cuidándonos. Cuarto, este punto es muy, muy importante. Acompañemos a nuestros profesionales de la salud. Agradezcamos. Les propongo un gesto. ¿Qué tal si les expresamos el amor a las enfermeras, auxiliares, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, administradores, especialistas, etcétera, etcétera, etcétera? A todos aquellos que han dedicado sus energías, esfuerzos y su salud a cuidarnos. Una carta, un regalo, un detalle, algo que les puedan llevar y decir gracias, gracias, gracias por lo que han hecho y por lo que hacen. Quinto, preparémonos para aguantar al menos otras 4 semanas muy duras. Sepamos que esto también va a pasar, como todo en la vida, pero seamos parte de la solución y no del problema. Cada persona que se cuida es un problema menos para todos. Sexto, como decía en un video anterior sobre el coraje no es algo que ya tienes y que te hace valiente cuando los tiempos difíciles comienzan. El coraje es lo que tú conquistas cuando han pasado los tiempos difíciles y descubres que lo lograste. Después de todo, desarrollemos el coraje ante las dificultades. Séptimo, tengamos presente las 4 virtudes cardinales del alma: prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Yo las uso, las invoco cuando las necesito: prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Téngalas presentes. Octavo y último, aprendamos de lo vivido. Y no se trata de llorar sobre la leche derramada, se trata de aprender.
Escuchemos a los jóvenes, construyamos desde las inmensas posibilidades que tenemos hoy como sociedad y como país, como Colombia. Seamos más bondadosos, más agradecidos, más solidarios, más compasivos, más receptivos, más proactivos, más cuidadosos, más amorosos. Y vamos para adelante con toda, a sacar nuestro país adelante entre todos. El liderazgo se conoce cuando se necesita. Y recordemos que en tiempos de crisis, la esperanza es una responsabilidad que construimos entre todos.